¿Consideras que Venezuela sigue siendo importante en el mercado petrolero global? Sí, sigue y seguirá siendo por un periodo más o menos como de 50 años, derivado de que la mayor cantidad de reservas que se tienen hoy en día ya aprobadas, más o menos da para un periodo a la producción actual, más o menos de 50 años. Y creo que Venezuela, desde este punto de vista, creo que fue por parte del presidente Chávez cuando estuvo en su momento, parte de este impulso que hoy Estados Unidos está teniendo en el sector de los hidrocarburos. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 2007 hemos de recordar que el presidente Chávez expropió activos de las compañías de Estados Unidos y no les pagó. Muchas de estas empresas tuvieron que regresar a los Estados Unidos y a partir del año 2010 es cuando Estados Unidos desarrolla lo que llaman el Shale Oil, Shale Gas, y todas sus inversiones se concentraron ahí y es por eso que hoy Estados Unidos es el principal productor de petróleo crudo en el mundo, superando a Rusia y a otros países, y es mayor productor de gas natural también. Y en los últimos 15 años han podido acuñar diferentes tecnologías en pozos muy complicados, no convencionales, que en su mayoría en los campos que tienen en Venezuela, esa tecnología que han desarrollado en los últimos 15 años la pueden utilizar muchas de las compañías de Estados Unidos. Ramsés, ¿estamos hablando de un problema local en Venezuela o de un factor que puede alterar flujos, decisiones energéticas de trascendencia mundial, precios? ¿Ante qué estamos? Los precios, esto es importante que acabas de comentar, porque Estados Unidos en 1973, que cuando tuvo el problema de la crisis, no controlaba. Después de 40 años se convirtió en un país exportador, incrementó su producción y hoy a tener a Venezuela como un aliado estratégico en cuanto al petróleo crudo y Venezuela ser parte del OPEP, en un momento dado que quisieran los países del OPEP más incrementar el precio del barril, Estados Unidos, al tener un aliado, podría incrementar la producción de Venezuela y esto mantener el precio del barril. Estados Unidos lo que necesita y quiere mantener es un precio entre 55 y $65, no más de $70, para poder tener una gasolina barata en los Estados Unidos, con ello reducir la inflación y con ello bajar las tasas de interés y que el flujo de capital que se mueve en Estados Unidos con tasas bajas pueda tener una circulación mayor el dólar. Esto es desde el punto de vista del contexto. Ahora, si me voy desde el punto de vista de los países que van a ser afectados, está México, está Canadá, está China y está Rusia. Fíjate que ayer hablábamos con eh, el, el embajador Jorge Lomónaco, decía que pues Venezuela, y así lo creen desde luego algunos, ya no pesa en el mercado, el petróleo de Venezuela ya no pesa. ¿Qué es esto? ¿Esto es un error de diagnóstico o un desconocimiento? Sí, porque Venezuela antes del 2000 producía más de 2 millones de barriles diarios, casi 2.5 millones de barriles diarios. Ahorita produce 1.2. De esa cantidad de petróleo, el 80% se va a China, unas 200,000 o 150,000 van a Estados Unidos por parte de Chevron, que tiene un permiso para poder sacar ese petróleo crudo en el campo que está, y el resto de un porcentaje va a Cuba. Venezuela sí tiene un peso fundamental, no desde el punto de vista de geopolítico, porque ya lo vimos en el precio del barril no se incrementó, sino de un punto de vista estratégico de Estados Unidos en el siguiente sentido. Por ejemplo, para Canadá, debemos de recordar que Canadá exporta la mayor cantidad de petróleo crudo hacia Estados Unidos y en un momento dado, cuando se esté la noción de Tratado de Libre Comercio o más adelante que se incremente la producción, Estados Unidos puede decirle a Canadá que puede reducir la cantidad de petróleo crudo que importa y lo podría tomar de Venezuela a sabiendas que es mucho más barato el petróleo crudo de Venezuela comparado con el de Canadá. Ese es un arma que puede tener Estados Unidos en el corto o en el mediano plazo, dependiendo de lo que salga primero. En segundo lugar, en México, Venezuela se va a convertir en un acérrimo competidor porque esto es muy importante lo que voy a comentar porque los contratos mixtos que se acaban de asignar el año pasado ponen a las empresas a tener que repartir la utilidad después de costos con Pemex. Y las compañías de servicio, sabemos que cuando firmas un contrato te pagan a más de 180 días. Imagínate que todo el mercado va a ser con la parte nacional. Recordemos que los nacionales tienen que subcontratar empresas que tengan tecnologías y muchas de estas empresas son de Europa o de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en México
posiblemente muchas de las inversiones que venían para acá posiblemente se puedan desviar a Estados Unidos, o las compañías de servicios prefieran mandar sus equipos y personal a Venezuela porque su retorno de la inversión puede ser más rápida porque los pagos pueden ser a 30 o 60 días, no más de los 180 días y las expensas que se tienen. Entonces, esto es lo que podría suceder en México. A China, ¿qué le puede suceder? Es que China ya no compraría, no tendría acceso a los 900,000 barriles, solo a 300,000 barriles, que son la cantidad de barriles que utiliza Venezuela para pagar su deuda que tiene. Y esos 600,000 barriles se los tendría que comprar a alguien, y ese alguien es Rusia, pero Rusia tendría que darle un descuento a China, derivado de que si no lo hace, puede caer su producción porque sus centros de almacenamiento se saturarían por los problemas que van a tener en 2027, donde Europa ya no le va a comprar gas natural, y yo creo que si sigue como está Rusia hoy en día, las sanciones a su bloqueo de petróleo van a ser más fuertes. Y ya que estás señalando países, nombres y demás, la pregunta sería, si Venezuela sale o regresa al mercado con más fuerza, al mercado petrolero, ¿qué países se verían beneficiados y qué países se verían afectados con este hipotético caso? Bueno, los países que se verían beneficiados indudablemente sería, número uno, Estados Unidos, porque gran parte de esa producción, que es un petróleo crudo pesado que necesitan hoy las refinerías de Estados Unidos, ayudaría mucho a Estados Unidos para tener gasolinas baratas, baja inflación y baja tasas de interés. Es el único país que yo vería beneficiado en este sentido, porque el día de ayer lo vimos en las bolsas de valores, en muchas compañías, sus acciones compañías petroleras, sus acciones subieron, y más o menos anunciaron una inversión, si todo sucediera como está programado por el presidente Trump, una inversión de más de 900,000 millones de dólares, que es casi 12 o 15 veces el dinero presupuestal que se le da a Pemex este año. Entonces, el beneficiado directo sería Estados Unidos. Los que tendrían el mayor problema sería, número uno, México; segundo, Canadá; tercero, sería Rusia; y en Sudamérica veríamos un Brasil mermado, porque Brasil, gran parte de su producción es en aguas profundas, que son altos costos, y en Venezuela son campos terrestres que en la realidad son mucho más baratos que lo que se perforan tanto en México como en Brasil. Oye, Ramsés, y en este contexto geopolítico de tensiones, ¿es un riesgo o una oportunidad tener petróleo venezolano? Derivada de estas tensiones geopolíticas, ¿el petróleo venezolano es en este momento un riesgo o una oportunidad para los mercados? Bueno, yo creo que es una oportunidad para los mercados, sobre todo a nivel mundial. Ya lo vimos el domingo que abrieron los mercados asiáticos, no influyó mucho en el precio del barril, pero es una oportunidad para el mercado, y vuelvo y recalco, para el mercado de Estados Unidos. Esto de Venezuela es directamente un valor agregado a la economía de Estados Unidos, derivado de que Venezuela solo exportaba a China, a Estados Unidos y una parte a Cuba. La desventaja va a ser para Cuba, una desventaja para Canadá, Rusia y en dado caso para México, porque México solo tenemos, de acuerdo a lo que se pronosticó y salió en el diario oficial el 22 de diciembre, solo una producción de 1.8 millones de barriles diarios, de los cuales solo 400 servirán para exportar, y de esos 400, 150,000 van a DIRPAR, y el resto debe ir colocado ya sea en Estados Unidos o en otros mercados, pero dependerá mucho, sobre todo en Venezuela, la reactivación, que de acuerdo a los datos, yo creo que más o menos como en el 2030, 2031, podríamos ver a una potencia Venezuela muy fuerte en el sector de hidrocarburos, siempre y cuando Estados Unidos la apoye. Sí, está interesada en saber qué ocurre en Venezuela, en Estados Unidos, pero quiere saber, al menos la mexicana, qué va a pasar en su país, qué va a pasar con la gasolina, qué va a pasar con el IEPS, qué va a pasar con las refinerías, qué va a pasar con nuestra economía derivado de esto. Bueno, qué bueno que haces esa pregunta porque, a ver, nos vamos a centralizar aquí en Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas. El año pasado solo se perforaron de 300 pozos que se tenían programados, solo 60 pozos, no máximo, de acuerdo a los datos de Pemex. ¿Esto qué significa? Que si tienes poca actividad en servicios hacia Pemex por empresas internacionales que vienen de Estados Unidos, si Venezuela se va a la apertura, muchos de los equipos y personal se podrían ir a Venezuela y dejar un mínimo. Esto nos pone en riesgo
de una baja, sobre todo de personal en las compañías de servicio que están en estos estados, principalmente lo que vemos aquí en el estado de Tabasco. Esto es un riesgo latente, no va a suceder este año, posiblemente a partir del 2027 en adelante, pero debemos ir preparándonos nosotros si Venezuela en dado caso llegue a funcionar y llegue a tener sobre todo el apoyo, porque hemos de recordar que en Estados Unidos vienen las intermedias y si el presidente Trump gana las intermedias como las tiene ahorita en las dos cámaras, pues vamos a ver los últimos 2 años muy fortalecido y ver que la hegemonía de su partido va a estar cuando menos unos 8 años más. En cuanto al precio de la gasolina, qué bueno que me haces esa pregunta. Ahorita el IEPS, en esta semana que pasó, no tenemos ningún estímulo, estamos pagando el 100%, que es más o menos 6.70 pesos, aumentó 24 centavos el IEPS. Y decir esto muy en claro, la gasolina regular, verde o magna, como la conocemos, es la más cara entre los 10 países de mayor consumo. Estamos arriba de 23.50, 23.60, y eso nos da que también somos el país entre los 10 países de mayor consumo que más impuestos pagamos. Todavía en este ejemplo, en México pagamos alrededor de 10.50 pesos ahorita en esta semana, incluido el IEPS y el IVA. En Estados Unidos pagas 2.60, 2.70 pesos por litro, en Arabia Saudita 2.17 y lo más interesante, Japón el día primero de este año bajó su gasolina 3 pesos de un impuesto que tenía en 1974. Entonces, no esperemos que el precio de la gasolina baje porque recuerden que hay un pacto hasta el mes de marzo en donde el precio de la gasolina valga 24. Y aquí hay un dato importante, el precio del barril, lo voy a poner en pesos, en enero del año pasado costaba 9.50 más o menos y hoy está costando 6.50, 6.70. Ese diferencial de 3 pesos por litro no está reflejado en el precio final en la gasolina. ¿Por qué? Porque esa reducción del precio del barril, en vez que se lo den al consumidor, lo está ganando la nación por vía del impuesto del IEPS, donde no existe un estímulo al consumidor. Pues interesante, interesante lo que apuntas. ¿Qué viene entonces si vemos esta perspectiva en 6 o 12 meses? ¿Cómo ve el analista financiero los mercados? ¿Cómo ve la economía en el país? ¿Y cómo ve esta oportunidad? Si ve un riesgo sistemático, una oportunidad dormida o digamos, un riesgo marginal del mercado financiero. Yo creo que ahorita es una ventaja que debemos de tomar en cuenta porque somos el país que tiene una frontera con Estados Unidos. Vendemos casi más del 80% de lo que nosotros producimos. El Producto Interno Bruto ya vimos que no va a crecer mucho. Debemos de reacomodar, adaptarnos porque en el corto plazo hemos de visualizar que querramos o no necesitamos dinero porque este presupuesto de este año, la nación va a gastar casi más de 10 billones de pesos, un ingreso de 8.5, lo estoy cerrando, pero cálculos que hemos podido realizar de acuerdo al gasto y las tendencias que estamos viendo, incremento, inflación, costos, se van a necesitar gastar en México en el año 2030 alrededor de 15 billones de pesos y se necesitan ingresos de 13.5. Es ahí donde empieza la primera incógnita. ¿De dónde vas a incrementar entre 4 y 5 billones de pesos tu ingreso? Sí, la inversión extranjera directa que está llegando a nuestro país no hay nueva que genere negocios e impuestos y solo se están haciendo la reinversión de utilidades entre las empresas y muchas de las matrices en el último trimestre ya no están enviando mucho dinero a sus empresas aquí en México, sino lo están mandando en otro lado. Todo este contexto creo que debemos de sentarnos un momento este 2026 porque el 27 ya debemos de empezar a planear, aunque estamos a primeros días de enero, pero con todos estos cambios geopolíticos, con lo que viene de China con Taiwán, con lo que viene de las negociaciones de Rusia con Ucrania, lo que viene de la administración de Venezuela, si va a haber una continuidad o una adaptación de lo que Estados Unidos requiera. Creo que México, con el Tratado de Libre Comercio que viene en los próximos meses, su revisión, creo que debemos de revisar y asentar si las políticas actuales son las adecuadas, las finanzas de nuestro país son adecuadas como estamos gastando, porque si no nos adaptamos a los cambios rápidos que están viniendo, va a ser muy complicado y dejar algo bien en claro. El petróleo crudo y sus derivados, gas natural y el carbón, ya lo dijo la Agencia Internacional de Energía, que su declinación ya no va a ser en el 2030, sino va a ser en el año 2050. Entonces quiere decir que Estados Unidos y muchos países que estamos viendo en los últimos meses
van a continuar utilizando los combustibles fósiles y esto creo que debemos de entender lo que utilizan ese dinero de la comercialización de todo el sector de hidrocarburos es para poder tener acceso a energías que puedan ser infinitas como la energía, la fusión nuclear, aunado que hoy en día una de las cosas fundamentales de un país que va a tener no solo el sector energético, sino es cómo almacenan la información y tiene procesamientos de inteligencia artificial que necesitan centros de datos y estos centros de datos generan necesitan una mayor cantidad de energía las 24 horas del día y es ahí que creo que México deberíamos estar visualizando el futuro. Y ya de salida, Ramsés Pech, las refinerías que tenemos en el país están funcionando adecuadamente. La refinería Olmeca, que señalaban que pues pronto iba a comenzar a funcionar, ¿ya lo ha comenzado a hacer o lo ves para largo todavía? ¿Cuál es la perspectiva económica y desde luego financiera para nuestro país y cuál es el funcionamiento real de nuestras refinerías? Sí, yo creo que ayer que comentó la presidenta el fin de semana que tenemos ya 8 refinerías que están operando, hay que dejar algo en claro. A ver, hoy en día las 6 refinerías que están en nuestro país, se llaman Sistema Nacional de Refinación, están operando al 65%, se requieren que estén al 80%. La refinería Olmeca está trabajando no más del 60%, hay que subirlo al 90%. En el dado caso que llegasen a estar más del 80%, la refinería Olmeca opera en 90%, que creo que va a ser en el próximo año, podemos decir, y con el envío, porque hoy Deer Park nomás nos manda el 2% de su producción y que Deer Park nos mandara cuando menos el 30%, yo te puedo asegurar con esto que acabo de mencionar, que podríamos dejar de importar diésel. Eso sí te lo puedo asegurar. Pero la gasolina es muy complicado porque todavía estaríamos importando gasolina por la demanda actual que estamos teniendo y estoy viendo unos incrementos del uso de la gasolina entre un 2 y un 3%. Si me dicen es que ya hay carros eléctricos, no, los carros eléctricos no pasan más de 80,000, más de 100,000 carros eléctricos puros. Hay híbridos, pero siguen consumiendo gasolina. Entonces, en nuestro país, muy complicado en cuestión de las refinerías, si no se le mete la cantidad de dinero y las refinerías para que suban a un 80%, hay que darle un presupuesto a partir del 2027 a lo que es desarrollo, la transformación industrial o desarrollo industrial como lo pusieron hoy en día, de casi de 60,000 millones de pesos cuando hoy le están dando 28,000. ¿Optimista o escéptico en los próximos años en México? No, es complicado porque, mira, tenemos las intermedias dentro de poco en la Cámara de Diputados. Tenemos las intermedias en Estados Unidos. Tenemos las cuestiones geopolíticas, Venezuela y todo lo que hemos comentado hoy en día. Y querramos o no, un país y una nación necesita dinero. La cuestión política, anteriormente podíamos decirlo, de discursos, palabras y todo lo que va, pues una población a veces estaba conforme y ya lo hemos visto que no hay una conformidad porque día a día, lo vimos ahorita en diciembre, una cena navideña se incrementó comparado con el año pasado entre un 20 y un 30% y muchos de los países debemos de entender que en México y en ese caso específico es que nos dicen que ya bajó la pobreza y todo, la realidad es otra. ¿Por qué te digo esto? Porque en el 2018 habían más o menos 8 millones de individuos ganando un salario mínimo dentro de la población económicamente activa. Ahorita hay 25 y las proyecciones es que sean 30 millones ganando un solo salario mínimo. Y los que están inscritos en el Seguro Social, de cada 10, 7 ganan dos salarios mínimos. Entonces, no es un flujo de efectivo para los hogares suficiente. Estamos viendo la inflación y todo lo demás. Y yo creo que si en México no vemos un contexto geopolítico, y esto te lo digo como ejemplo China, porque el PIB per cápita de China en 2005 no pasaba de $5,000 y hoy es de 13,000 y se espera que llegue a 20,000. Aunque tenga una ideología y todo lo que tú quieras, China se ha adaptado a la forma de cómo hacer las inversiones y se desarrolló tecnológicamente cuando Estados Unidos fue para el 2005 y muchas de su manufactura fue y aprendieron, cosa que en México no hemos hecho y hoy en día ya no tenemos oportunidades y dependemos mucho, sobre todo de lo que Estados Unidos nos compre, porque más del 80% que exportamos, del 100% que exportamos, el 80% va a los Estados Unidos. Muy bien, Ramsés Pech, siempre claro, siempre puntual, siempre con el conocimiento del momento. Gracias. Gracias, que tengan un buen día y feliz año a todos y que todo lo que planeen se concluya. Gracias, igualmente para ti y para los tuyos. Esta entrevista usted la puede ver en nuestro portal de YouTube
XCBA Tabasco. Volvemos.